podemos comenzar con este que es nuestro primer podcast y sobre todo nuestra primera aparición de Papel y Piedra, un pequeño, llamémoslo, proyecto que hemos estado preparando desde hace ya algunos meses. En esta ocasión vamos a platicar de un tema súper interesante y hermoso, como lo es el cómo la agonía del Eros afecta a nuestra sociedad en general, pero sobre todo cómo afecta al individuo. Vamos a basarnos en el texto de Byung-Chul Han con el nombre La agonía del Eros, un texto en el cual se hace el análisis de cómo el desapego y olvido hacia el otro termina afectando nuestra vida diaria, desde aspectos como la política, la ética, hasta pasar por la pornografía y todo ello unido a una crítica muy severa hacia el modelo capitalista. Platicaremos acerca de cómo es que la positividad se ha adentrado tanto en nosotros, hasta el punto de valorizar las cosas únicamente por qué tan positivas no son, llevando a que la noción del amor en la actualidad responde a un estatismo provocado por considerar un producto del amor como el fin del mismo. Asimismo, encontraremos hasta qué punto hemos interpretado la relación con las personas hasta convertirlas en un mero producto, llegando a dilucidar lo que puede ser el germen del ideal capitalista, pasando por una sociedad dispuesta a prevenir, pero no a sanar. Por último, hablaremos de algo tan bello como el encuentro con el otro, algo que nos es completo ajeno y que pone en juego nuestra existencia, así como la forma en la que en la actualidad lo afrontamos. Esta es una plática que no van a querer perderse. Soy Ricardo, estoy junto a mis amigos José Luis y Jorge, y comenzamos. Ya me voy. Chinga. Epa, mano, ayúdame. Yo le ayudo, pero póngale la radio. ¿No tiene otra con más ritmo, por favor? Espéreme, aguante. Nada más, por favor. Haga el programa de los chamacos esos. Está bien, perrón. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel, Piedra, papel. papel, piedra. Papel y piedra. Un podcast para todos. Bienvenidos a una emisión más de Papel y Piedra, en unión con Avión de Papel. Pues hoy estamos un poco de luto, ¿no? Después de haber tenido una mala grabación el día de ayer. Hoy es una reunión en la cual vamos a tocar los puntitos que ayer nos fallaron. Claro que imagínense. Antier, sí, para que Ricardo ande decaído tuvo que salir muy mal. Y ¿Qué? Yo no ando descaído. Que por mi aquí, cabello no te engañe. por aquí andamos. Miren, vamos a checar esos puntos que habíamos tratado, ¿no? Que nosotros creíamos fundamentales. Vamos a empezar con los de Jorge, que dice la positividad como normatividad. No sé sobre ese punto qué podemos decir, Ricardo. Yo creo que es un tanto problemático, ¿no? Porque ya no es tanto como normatividad, porque cuando haces caer en norma aquello a lo que aspira el hombre, como que genera ruido. Pues yo me imagino que por normatividad se refiere a cómo la positividad llega a todos los ámbitos. O sea, como lo que desarrolla el Byung, Ujú. acerca de cómo va a lo
a lo social, cómo va el internet, cómo va la tecnología, cómo va al consumo, cómo va la relación. O sea, yo imagino que a eso se refiere con normatividad. Sí, pero pues estás de acuerdo que todo esto a lo que me refiero con la normatividad, me refiero a la ideología, es decir, este sistema que busca, mm, suena mal, pero penetrarte por todos lados, es está presente en todo rato. Entonces, la ideología, en realidad, estamos ante una ideología de lo positivo. Eh, puede venir de lo del positivismo con esta idea de la ciencia o el cientificismo que a unos años hacia acá ha tenido un fuerte auge, esto de creer que la ciencia es lo único que puede responder al mundo, Una parte los discursos interesante. neoliberales, todos son formas o expresiones de esta idea de ideología de la positividad que siempre te mueve a hacer más, 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 a un punto en que pues, te pierdas y seas solo un número. Yo creo que, o sea, sí se llega a una igualdad, pero no al punto de decir que esté reducido a todo un número, ¿no? Porque en primera instancia yo creo que un punto fundamental y un supuesto que tenemos nosotros en la cabeza muy, 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 muy en mente, que el hombre quiere conservarse, ¿no? O sea, y ese es un argumento muy fuerte por el cual Byung-Chul Han empieza a apartar al dolor, la ira, a todo lo que nos hace daño. Sin embargo, yo creo que Bueno, la... te voy a hacer una pregunta. Acabas de decir que el hombre quiere salvarse, ¿no? Espera, era la pregunta de la que iba a llegar. Entonces, ¿qué hace que el hombre se quiera salvar? He ahí la pregunta. Bueno, no sé si Sí, sí, era la sí, misma que tú es eso tenías. mismo, es como en las religiones que te dicen, salva tu alma, y dice, bueno, en qué momento supongo que mi alma está en peligro? Y es ahí donde me O puso... quién me tiene que salvar, ¿por qué me tienen que salvar? Exacto, o sea, y ahora si nos ponemos en ese supuesto de Dios, porque ahora podríamos preguntar por qué tenemos que apreciar lo que nos dan, ¿no? En este caso la vida. Sin embargo, yo creo que encuentro una respuesta un tanto mejor, ¿no? Porque si estamos hablando de ideologías, la ideología de la vida es aquella que comparten todos los seres que están luchando por mantenerse vivos. Y Pero esta, eso más que una ideología es una Es una condición, necesidad, ¿no? sí, porque la Mantenerse ideología vivo. al final de cuentas es algo artificial, y si dices que hay una ideología que comparten todos los seres vivos, pues es algo que en teoría sería es natural, natural. Bueno, ok. entonces Hay, deja de ser ideología, es yo más creo una que, Exacto. condición a la que... ajá, yo veo en esas condiciones, por ejemplo, eso y nosotros empezaríamos a buscar razones, ¿no? Ya ante esa pregunta de por qué el hombre se conserva. Y yo creo que vienen las respuestas ya no es encontrar una razón, sino encontramos evidencias por todas partes. Hoy, por ejemplo, mi mamá me decía, bueno, estábamos hablando sobre nuestro cachorro que tenemos, y le digo, ¿por qué siempre está siguiendo a mi padre? Y me dice, pues, y simple fue su respuesta, me dice, pues fácil, o sea, ¿tú con quién te irías? ¿Con aquel que te da cariño y te aprecia o con aquel que te maltrata? Yo creo que en las mismas decisiones se va guardando esa, esa acción, ¿no? Ese fenómeno de querer conservarnos. Siempre vamos a atender a ello. Y si bien, ok, le voy a poner de otro punto, uno se puede resistir a tomar la decisión de conservarse, pero yo creo que esa ya no es una decisión que comparta toda la humanidad, porque si bien el impuesto ya es que todos los hombres se están conservando, tú vas a decir, no, pero existe una resistencia. Bueno, en la vida como tal, yo creo que no, porque los que defienden aquello que se puede evitar la vida, toda decisión para conservarla, y si han seguido al pie de letra toda su creencia, pues realmente ya están del otro lado, ¿no? Yo creo, Pues si te fijas, o sea, ahorita que tú mencionas esto acerca de que el perrito se va hacia quien le da cariño, o sea, si lo pasamos a los humanos sería como vamos y nos conservamos de alguna forma en la que no sufrimos daño. Pero entonces, ¿cómo se explicaría que estemos buscando algo como el amor si es que partimos del supuesto, por ejemplo, en el texto, de que el amor te causa también sufrimiento? Es que también eso tiene que ver con una ideología. Piensa en las imágenes como de amor, en general, busca una película de amor y todo el momento en que se muestra esa palabra está cargada de una idea de lo positivo, que siempre el amor es bueno, que es bello, que ahí está la verdad, que rompe las barreras, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando no estás mirando la otra cara, la cara negativa, que es la parte dolorosa que tiene. Entonces,
no sé qué tan conscientes estemos, más bien qué tan, cuál sea la conciencia que exista acerca de lo doloroso que puede ser el amor, porque siempre estamos bajo esta carga ideológica de que es algo positivo. Es Y que, como es como estar condicionados a eso. En el caso del perro, pues yo no creo que el perro realmente haya decidido estar con uno o con otro, sino que pues, fue condicionado a estar. bueno, da apertura para que hablemos un poquito. Pues en este caso yo creo que sí tiene que ver, ¿no? Ahora todo argumento por el que está, vamos a verlo, toda la decisión en la que están las personas, se ve o podremos descubrir, vamos a decirlo, ese, ese pequeño fenómeno, ¿no? Porque toda acción que ellas toman es para conservarse, quieras o no, estamos, mira, es más, puede darse el caso que todo lo que está planteando Byung-Chul Han dentro de su libro nos ponga en la situación a nosotros del pez, ¿no? De que nosotros no podemos verlo tanto porque también estamos inmersos en las ideas positivas. Y yo ahí lo veo un tanto complicado porque mira, o sea, si a nosotros, o sea, como tal nos costó, yo creo que es muy difícil no pensarlo. O sea, desde el mundo O en el que vivimos. incluso podemos ver eso de que estamos como en un pez en el que estamos en ideas positivas y no nos damos cuenta, como al momento en el que nos adentramos en pensamientos, como creo que era Empédocles, no recuerdo bien, que hablaba sobre que el principio era el amor y el odio. Entonces, desde muchos autores se había dicho que el amor es lo que mueve todas las cosas y nosotros Obvio. tomamos directamente que el amor, ese movimiento es un movimiento como armónico o es un movimiento bonito, por así decirlo, cuando en realidad lo que refería es que el amor como construcción y el odio como destrucción no directamente se asocia a que el amor sea una construcción positiva o una construcción bonita, sino a ese Perfecto. principio. Sí, creo que también aquí sacaste algo muy importante cuando dijiste esto de que el amor y el odio con la producción del movimiento. eh, Siempre, al menos en las caricaturas, no sé si se han dado cuenta, que aparece alguien sabio o, no sé, en el Avatar o Kung Fu Panda o el duelo Shaolin, siempre aparece esto de que hay que guardar la armonía del mundo, que el movimiento tiene que estar en la quietud, etcétera. Entonces, como que te penetra esta idea de que todo movimiento, la idea del amor, siempre es algo muy armónico, que siempre va a sonar bien, que nunca fallará, que es perfecto, y que un desequilibrio es lo que pone en peligro al mundo, etcétera. Cuando en realidad no, el movimiento por sí mismo es caótico, y por tanto el caos lo gobierna todo en cierto sentido, y por tanto el amor también es alguna cosa caótica, no lo puedes guardar en esta cajita donde la llenas de lo positivo, también se debe ver la parte negativa que contiene. Yo creo que ahí hay otro supuesto, ¿no? O sea, si por ahí el autor en un punto nos dice, ok, vamos a usar como caso de estudio al amor, porque es la forma más básica, o vamos a decirlo, la más evidente en la cual se presenta el Eros, ¿no? Yo creo que ahí veo un tanto de complejidad, porque más que nada, parte del supuesto de ciertos valores, no sé si ustedes han visto y han pensado en amor sincero, bueno, se piensa el amor sincero, el amor comprensivo, y de alguna u otra forma esos valores llevan a un trato con el otro. Yo creo, por ahí también podemos reflexionar un tanto el amor, ¿no? Si bien es una condición en la que inevitablemente vas a estar en contacto con otras personas, por eso es que nuestra idea de él viene de un conjunto de principios que nos lleven a sobrellevarlo de mejor forma. Ningún amor está pensado para la extinción del otro. En la cuestión nociva, o sea, por así decirlo, es más, hoy se sataniza bastante al amor violento. Si bien en el libro el autor nos dice, ¿sabes qué? El amor es la construcción de una nueva forma del individuo. ¿Por qué? Ahí nos pone de ejemplo la cuestión de Hegel, ¿no? De que siempre se va a llegar a una Síntesis. síntesis en este caso. Pero él no dice que la síntesis sea un hecho de que se abarque el absoluto, sino de que se concluyan cosas, de que se concluya el conflicto entre la tesis y la antítesis.
es eso a lo que se refiere. Como tal, yo creo que es ahí cuando vuelve a surgir, es ahí donde el hombre ahí pues, se abandona de alguna forma y vuelve a surgir. Ya no es una condición de una negatividad que te lleva a la muerte, sino una condición de construir, ¿no? Que por ahí decía. Sí, es el modelo dialéctico. Al final de cuentas, tú cuando obtienes una relación con un otro, cuando estás dentro de una relación amorosa de tipo, dentro de este caso de tipo erótica, cuando sales de esa relación, no me refiero a que cortes con tu pareja o algo así, sino cuando sales de ahí, cuando, no sé si decir si rompes el vínculo, pero cuando te separas, ya no eres el mismo. Finalmente eres la síntesis de la interacción de sus dos cuerpos. No sé si llamarlo de una interacción de las almas, una comunicación entre ambos, en que tú ya no eres tú y la otra persona ya no es esa persona, son otros. Creo que eso está, pues no sé, está muy, muy bonito verlo, pensarlo así. O incluso, ahorita me viene a la mente ahora cuando dices sobre el amor romántico y esas cosas, una imagen, un meme. Bueno, no sé si era un meme, pero era así de, en realidad, ahorita con esto del aislamiento, extrañas tener relaciones porque extrañas tenerlas o porque buscas una valorización, creo decía, sexual, porque tienes miedo a un amor verdadero. Entonces, no lo sé, pero a mí no me gusta tanto la idea de juntar una relación directamente sexual carnal a una relación amorosa. Entonces, ahorita que dices eso acerca de el amor romántico, se me vino eso a la mente. Pero también como que hay que decir esto, que estas clasificaciones del amor, como ahorita estuve diciendo José Luis, un amor sincero, un amor romántico, un amor de verdad, un amor pasional, etcétera, pues al fin de cuentas solo son, no sé decir si son caras, pero es como un producto, es como una mercancía que te venden dentro de la misma ideología, entonces como que son caras o manifestaciones del amor que parece que son totales, cuando en realidad no. No sé si les ha pasado o si han visto como que tienen alguna amiga o algún amigo, algún compañero, algún conocido que está buscando una pareja y dice, ay, sí, es que yo quisiera un amor bonito, que esté bien, que no pasa nada, etcétera. Y es como si no esperara que dentro de ese amor no existiera cierta violencia, no existiera cierta tristeza, que prácticamente le está quitando todo lo negativo, siempre lo mantiene dentro de ese estatismo de la positividad, lo deja en la quietud. Entonces, no sé, quizás este modo de clasificar a los amores como un amor romántico, uno bonito, un amor pasional, más que nada es dejarlos estáticos, es clasificarlos como, como un taxidermista, es como dejarlo muerto y tenerlo ahí para mirarlo solamente. Pues es que incluso puede ser el hecho de que, a ver, lo que te trae el amor también viene siendo algo bonito, pero es como lo mismo que va fluyendo el amor. O sea, puedes encontrar una relación romántica, pero es algo que te trae el amor, como tú dices, como un producto de él o algo que sale de él, pero no es totalmente el amor en sí. Entonces yo creo que una de las cosas que tú dices de ahí, puedes decir, bueno, en estos productos, en esto que fluye el amor, tú justamente lo detienes. Y cuando encuentras algo bonito en él, dices, ah, pues entonces ya no es un producto del amor, sino que es el amor en sí. Es la definición ya del amor, esto bonito que siento al tenerlo, y pues si no siento bonito, pues ya no es amor. O sea, llegas Como al que le punto en quita su el que, pluralidad. ajá, Es lo que, detienes. yo Y creo. ahora relacionándolo con esto del otro, bueno, que este es como también el otro tema que estamos tratando de conjuntar, al momento de que al amor lo vuelves algo estático, como que lo consumes, es decir, vuelves a ese amor que se vuelve amor solo para ti, deja de ser movimiento, se vuelve estático, es como una droga, no sé cómo
expresarlo. Sí, Pero yo es te entiendo. algo que te comes para sentirte bien, rico, y a la otra persona la dejas de lado. Ahora que estábamos checando esto de que el amor al final se está volviendo una cosa más como un producto, como una mercancía, eh, como que a las otras personas las estás convirtiendo en tu medio para llegar al amor. Es decir, ya no amas para estar con una persona, sino ya amas para una satisfacción. Las personas se han convertido en algo así como un dealer, no sé, de algo muy adictivo. Finalmente, checando esto, pues es como súper contradictorio con el imperativo categórico de Kant, que es esto de ver a las personas no como un medio para llegar a algo, sino como el fin en sí mismo. Y finalmente este tipo de relación amorosa, entre comillas, que mírenlos, el amor es esto que se supone que te lo muestran como lo que une a las personas, lo que te mantiene unido, lo que crea mundos, etcétera. En realidad se vuelve como el fin y la otra persona, que es lo que debería importar, se vuelve el medio a fin de cuentas. Y yo lo veo como cuando estábamos jugando de chiquitos cuando alguien lavaba el carro y se veía como la línea de agua bajaba por una parte, la línea de agua que venía bajaba como por un rito más o menos, y tú le ponías un montón de cosas, piedras, eh, no sé, madera para que no pasara. O sea, hace ratito estábamos diciendo un poquito acerca de cómo es que, o sea, el amor es a partir de la relación que tienes con otra persona. Y en este fluir del amor, que yo lo veo como este charquito que va fluyendo, tú de alguna forma lo detienes. Y de ahí, de lo que decíamos que del amor emana las cosas buenas y las cosas que podemos decir como, pues al menos bonito, Lo positivo. lo positivo, lo recortas, detienes el amor de alguna forma como en ese pequeño rito que se formaba, tú lo detienes y entonces ese se vuelve tu nueva concepción de amor. Como petrificado. Parece que le Pues están hablando. No, miren, Oh, le están perdón, regañando. Ya le den con la chancla, no puede ser. ya le están no, pegando mi por estar hermana vino a hablando molestar, cosas pero, raras. Pero pero bueno, no, el chiste es, espera, el chiste es que, o sea, en este sentido, tú conviertes eso positivo en tu nueva concepción del amor y ahora ese se vuelve tu fin. O sea, ahora eso que encontrabas a partir de la relación con otra persona, de la cual emanaba de esa relación, tú la conviertes en el fin y la persona con la cual interactúas ahora se vuelve el medio con el cual vas a llegar a eso, a ese fin, a eso que antes Sí, era una se volvió emanación de algo la como un relación. contrato. y ahora sí, sacaste una palabrita bonita, ¿no? Y ahí es donde yo noté un par de cosas, ¿no? Estamos ¿El dándonos contrato? cuenta, sí, que estamos frente a un leviatán que positiviza las cosas, ¿no? Ya no Uy, es, ya es una realidad social en la cual de un conjunto, vamos a decir, por ahí dice que un fragmento de Ortega y Gasset donde dice que a pesar de que nosotros no creamos en las cosas, habla de las creencias y las ideas, ¿no? Que la creencia es aquello en lo que se vive y la idea es aquello que puede pensarse y agota su vida en el pensamiento. Pero ahí él aborda un tema interesante que dice, cuando yo me refiero a una creencia social, cuando yo me refiero a una creencia, como un suceso que puede ocurrir en una época histórica, yo me estoy refiriendo a un hecho en el que no participa el hombre, porque si bien tú puedes creer una u otra cosa, de alguna forma surge es una como algo creencia que ya donde hay... está prefabricado para ti. No Ajá, te pide tu gran participación. no, Es dice, hay como, una congruencia social a pesar de que tú no participes de ella. Y es ahí donde empieza lo interesante, ¿no? Ya lo positivo no es tanto lo personal, sino sería curioso, ¿no? Irías positivando de acuerdo a la perspectiva de uno, ¿no? Ahí es no donde es como un teléfono. ¿Cómo? Sí, es decir, como la experiencia del teléfono. No sé si han visto los comerciales de Apple o, no sé, de Motorola, que salen ahí chavas guapas, bonitas, y salen haciendo un montón de cosas, se toman fotos, están en fiestas, etcétera,
y te lo venden como, mira, esta es la experiencia del teléfono. Y tú dices, ah, mira, ese voy a ser yo. Y cuando vas y compras un teléfono, te das cuenta de que en realidad el teléfono te vive a ti, no tú vives tanto el teléfono. Yo La creo que, experiencia del teléfono la tiene el teléfono, no tú. mira, yo creo que hay una realidad fuera de nosotros que se nos presenta y a partir de la cual nosotros vamos a generar ciertos parámetros, ¿no? Hay una realidad fuera del hombre, una realidad social a la cual se genera una crítica. Y esa, y esa es lo que yo estoy viendo que Han le está apuntando. No está apuntando a un hombre que se conserva totalmente, o sea, bueno, el punto de vista de un hombre individual para conservarse, sino está viendo a un conjunto de acciones en las cuales las personas convergen, ¿no? Y por lo cual está viendo una decadencia ya no individual, que sí se puede ver, ¿no? Sino está detallando, está señalando un suceso social. Se nos está presentando una realidad que si bien ahorita está siendo criticada, en la que realmente están convergiendo ciertos puntos y donde se sustentan ciertas ideas de varias personas. Y Oye, es que ahora que estás justamente, diciendo esto de se está presentando una realidad, bueno, dilo tú, lo tuyo, Ricardo. sí, justamente ahora que dices eso, yo creo que siempre es como complicado cuando tú abordas un problema social, sobre todo, el hecho de que tú tienes que como definir cuál es el problema, porque un problema social te va a llevar a un problema económico, político, de todas las índoles. Entonces yo creo que justamente es Han el que se encarga de decir, bueno, esta es una problemática social, la muerte del Eros es a partir de la relación y la distorsión que has tenido la relación entre las personas, pero lo aborda desde cómo es que afecta al individuo, o sea, cómo es de que va a afectar al individuo en cada parte de su vida y en cada parte que tenga relación con otra persona. Y Sí, ahorita, como tú lo mencionas, Jorge, con esa cosa de la cosa del teléfono, por ejemplo, tú puedes decir, ah, bueno, es que vas a disfrutar con tus amigos, vas a estar en la playa, y como te lo muestran en los comerciales, y cuando tienes el teléfono, pues buscas hacer eso. O sea, buscas que ahora tus amigos también, o sea, como que te das la idea de que esa amistad tiene que converger a lo que tuviste en ese comercial. Entonces, La vuelves, no sé, como que, al igual que el amor, la vuelves ¿cómo se llama? El contrato para llegar a ese punto. si bien, o sea, yo creo que es ahí el problema, ¿no? Donde yo creo que nos confundimos un poco y todo texto, en este caso totalizador y filosófico, bueno, totalizador filosófico se convierte en un problema, ¿no? Porque tú dices, ok, aquí me está diciendo el autor que, por ejemplo, Schopenhauer, que toda esta vida es sufrimiento y aburrimiento, y oscila entre un péndulo, y dices, pero, ¿qué carajos está pasando? Yo soy feliz, todo se va a la basura, ¿no? Y es aquí lo que pasa, ¿no? Podemos decir, Jun Han me plantea esto y yo digo, bueno, yo respeto a mi otro, todo al carajo, se me va a la basura toda esta teoría que me dijo, ¿no? O por ejemplo, ya dijimos un tanto de las necesidades, ¿no? Y del consumo. Dije, pues yo puedo dejar de consumir y se va al carajo su teoría. No, yo creo que hay una realidad No, expuesta a la cual no es cierto. bueno, podríamos decirlo así, ¿no? Y podría tirárselo de alguna forma, pero no. O sea, por lo que yo le estoy diciendo es que hay una realidad a la cual se le critica y a la cual, con la cual tú generas perspectivas, con la cual puedes converger o no, con la cual puedes estar de acuerdo, ¿no? Sin embargo, es un constructo que está fuera de ti y es ahí en ocasiones en la que lo sientes tan ajeno y es desde un punto de vista donde puedes abarcar un tanto más. Y que es esto de cómo la ideología te abarca todo, que ni siquiera te das cuenta de que allí está. Pues más que una ideología, yo creo que lo que nos muestra, vamos a por así decirlo, es un conjunto de ideas que sustentan muchas formas, ¿no? Por ahí voy a volver a Ortega y Gasset. Ortega y Gasset nos dice, las creencias son un conjunto de ideas en las cuales se cree y son necesarias para vivir y con las cuales se viven. Bueno, lo que iba a decir, bueno, cuando estuvimos en ese choque de palabras, Ricardo, fue que uh-huh. qué tan viejo realmente es lo que dice Han. Es decir, cuando salió este texto, no sé cuándo es, 2016, 2017, pero date cuenta de esto, el texto ya empieza a ser algo viejo. Imagínate a 4 años de esto. No sé si te das cuenta de, ahorita que dijimos esto de un contrato de amor, Uh-huh. de ver al otro como un medio, la relación erótica, que es como nuestra solución,
se pierde. Ok, Piensa ahorita en estas cosas como las e-girls o los e-boys, que estas chavas, que bueno, son por lo general chavas, ya. que hacen sus lives y juegan videojuegos, se visten bonito, etcétera, y y las otras personas por verla le pagan, etcétera, como que ese tipo de relación amorosa o esto de estar enamorado de un personaje de anime, eh, que digo, que no está mal tener ese tipo de gusto, pero al punto de reemplazarlo, de reemplazar la interacción con un ser humano, vuelve al amor en una cosa más, no voy a decir personal, sino más individualizada. Como que pierde su sentido de unión y movimiento y se vuelve algo quietista, O sea, o medio viejo. Bueno, si no viejo, ya la realidad cambió una vez más en 4 años. decir que las creencias eran un hecho en el cual se vivía y que al mismo tiempo era la forma de sostener y de andar en la vida, ¿no? Estas mismas creencias son las que sostienen. Y de alguna otra forma, si lo queremos saber así raro, esta forma de conocer positivamente es la que anda sosteniendo al, a la vida del hombre, ¿no? Por ejemplo, conocer positivamente no, vamos a verlo en este sentido, es cuidar a la vida también, porque al hacerla tan positiva nada nos hace daño. Borramos todo lo negativo y al borrar todo lo negativo todo se vuelve satisfactor. Al andar conociendo de forma positiva, nosotros notamos lo que concuerda con nosotros y se va diluyendo todo aquello que queda afuera. Es más eso. Yo creo que Byung-Chul toca un punto interesante, ¿no? Y en el cual podemos decir sobre lo que tú decías, Jorge. Este sentido de que solo buscamos una cosa de las personas. Es ahí cuando se vuelven en productos, ¿no? Cuando los llevamos a esa finalidad. Pero Cuando ocurre la igualación y dejan no, de tener un valor intrínseco. yo creo que es cuando ocurre la reducción, cuando el ser pierde todo su valor y pasamos a interpretarlo de una sola forma. Lo que te decía, más o menos, les decía hace un poco, de que al no poder comprender todo nos basamos con solo una parte. Y en este caso, cuando reducimos a las personas y las llevamos a un solo punto de su existencia, a un solo punto, en ese sentido, vamos a decirlo, cuando solo agarramos un adjetivo de descriptivo de cierta cosa, es ahí cuando pierde su valor total. Por ejemplo, Aihan nos dice, es que el amor pierde su valor, el otro pierde su valor cuando lo reducimos a una mera figura sexual. Y, Y bueno, es la pornoización de las cosas y también su igualación. y sí, Es no, cuando, como dices, le atribuyes solo una característica a algo, por ejemplo, decir que las mujeres son bonitas, etcétera. Entonces, es como después decir, si encuentras a una mujer que no cae dentro de tu estándar de lo que es bonito, lo que es bello, vas a decir, esta persona pues no es una mujer. yo creo que Entonces, como que la aíslas de esta idea. ahí veo otro problema, Jorge. O sea, es más, yo creo que ante la incapacidad y el problema de intentar asumir todo lo que nos rebasa, cuando el hombre empieza, vamos a decirlo, a profundizar ese punto en el cual decidió, en este caso, por ejemplo, el sexo, o sea, cuando reduce a un solo término al otro, lo que hace es también asumirlos de toda la forma, ¿no? Porque dice, es la forma de solucionar el problema. Entonces el hombre ante su incapacidad de solucionarlo todo dice, se casa con la idea de que aquello en lo que lo redujo, en este caso el sexo, es la forma de solucionar todo el problema. Y es una cuestión del pensamiento, ¿no? O sea, yo abarco lo que entiendo Oye, y pero empiezo ahorita a dijiste que es la solucionar. forma de solucionar ese problema, pero dime, ¿cuál es el problema? Hay muchos. Sí, es lo que les digo. La cuestión de que el problema sea tan grande lleva a reducir al problema a un solo aspecto. En este caso, cuando nos rebasa la comprensión del otro, lo reducimos, voy a remitirme al sexo. Y el hombre es cuando al sexo, en lugar de hacerlo un punto de conocer al otro, hace la forma de conocer al otro. Y es ahí cuando dice, es el problema. Y ante los problemas que hace el hombre, buscar soluciones. O incluso, ahorita que hablas de esto, de reducción, me hace un poco peligroso porque incluso puede haber algo
hay algo más peligroso que el mismo igualarnos a otras personas, que podría ser el igualarnos a un objeto. ¿Por qué lo digo? Porque en el momento en el que reduces, por ejemplo, a ti te preguntaban en primaria, ¿qué opinas de tal persona? Y tú decías, es egoísta. Lo reduces a una persona, a una palabra, como tú lo acababas de decir. ¿Qué pasa cuando te reduces a ti mismo? Por ejemplo, que alguien te pregunte, ¿y tú cómo eres? Tú dices, pues en principio podríamos decir amable, cariñoso y gentil. Entonces resulta que Uy, sí, te como das todos nosotros. te das cuenta de que no siempre eres amable o que la amabilidad es ya una palabra comúnmente. Entonces, cuando dejas de ser amable por unos momentos, tú empiezas a pensar que ya no puedes describirte como alguien amable, luego como alguien gentil. Dejas de ser por el efecto de reducirte a una sola palabra o a un conjunto de palabras estáticas. Cuando tú dejas de ser, entonces te empiezas a igualar a los objetos. Yo creo que por ahí podríamos encontrar algo muy peligroso, que es la igualación ya no solamente con otra persona, sino que al ya no encontrar una razón de ser o una descripción, pues nos empezamos a igualar a los mismos No lo objetos y sé, por no lo sé supuesto a un realmente, producto. porque, es decir, eso ya ha pasado y ocurre mucho en el pensamiento mítico. Al menos, por ejemplo, en los indígenas, eh, por ejemplo, toda una idea, todo un concepto, lo guardan en, no sé, en una cosita. Hay no me acuerdo qué es, pero narra las conquistas y derrotas de otros pueblos por parte del pueblo mexica. Y todo el pueblo mexica está representado por Huitzilopochtli. La idea es que Huitzilopochtli es a la vez todo el pueblo mexica. Entonces, más que nada, aquí de lo que se trata es de establecer una relación eh, con el objeto. Es decir, más que nada, tú no adquirir las propiedades del objeto, sino que tú y el objeto adquieran las mismas propiedades. Entonces hay que tener también este tipo de como de detalles para, para revisar las cosas. Por ejemplo, tú dijiste, yo como cualquier persona puede decir, soy atento, amable, etcétera. Mientras tú no te contentes con decir, yo que soy atento, y cuando te digan el atento sea esta persona, creo que no hay tanto problema en este caso, pero sí hay que tener la conciencia de que al final esa palabra se te puede adherir a ti. Uy, salió corriendo, a lo mejor la ropa. Ah, no, fue el perro. Bueno, por ejemplo, a José Luis le podemos decir el amo del perro. No sé, yo aquí noto otras cuestiones. Mira, La verdad, de ahorita estaba hablando sin pensarlo mucho, pero sí, de esto se trata, de que no en todos los casos tú te vas a convertir en el objeto. Y no, tampoco en sí, todos los o casos el sea, objeto se va a convertir en ti. hay Lo un buen, importante no es el objeto ni tú, sino la relación que existe entre ambos. sí, mira, vamos a basarnos en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, antes, por así decirlo, en los trabajos se formaba una identidad a partir de la cuestión de lo que trabajaban. Y vamos a basarnos un poquito en lo que hace mucho tiempo hablamos, no sé si recuerdan, de esta cuestión de la amistad y el luchar con las cosas, o el luchar te lleva a conocerte a ti mismo, ¿no? Es ahí donde empiezan las Y la cuestiones. dialéctica de la guerra de Heráclito. Es ahí donde, por ejemplo, tú cuando estás... Teníamos un profesor que nos dijo, debemos de considerar que la amistad es realmente luchar con el otro. ¿Pero en qué sentido? Él nos ponía, por ejemplo, que en esta lucha de amistades es donde se abandona el ser. ¿Por qué? Es donde se lucha con todas las fuerzas, dado que tú como amigo vas a No, buscar no creo que... que se abandone el ser, te abandonas a ti mismo, abandonas al yo y la otra persona abandona su otredad. Yo creo que en esta misma lucha en la que se disputan los dos amigos, ambos parten del supuesto de que se van a conocer y a no luchar con todas sus fuerzas y enérgicamente, se terminarían engañando, ¿no? Es como, por así decirlo, yo pateé un tiro de fútbol, por así decirlo.
di un tiro de esquina o bueno, un tiro libre, por así decirlo. Y al yo tirarlo, no le pegué con todas las intenciones. Entonces, ¿qué está pasando ahí, no? O sea, yo quería probarme en ese sentido y no puse todas mis ganas por meter el gol. Entonces, ¿qué estoy probando? Creo que nada. Y ese es el asunto, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho en las relaciones amorosas, que empiezas a preguntarte, ¿y si hubiera hecho esto? Por ejemplo, Como aquí que es Pero se donde te más digo, desinhibe bien, y más que nada todo, es como que ¿no? empiezas a dudar de no tanto de qué tanto amas o qué tanto lo haces, sino de cómo pudo haber sido el resultado. yo creo que una de las cosas que más le pesa al hombre es ser engañado, ¿no? O sea, sufre al ser engañado. Y en esta cuestión, si nos basamos al pensamiento de que debemos de llegar a la verdad, pues al no dar todas tus fuerzas en esa lucha para conocerte frente al otro, pues dos personas terminan engañadas. Una porque el otro no se probó con todas sus fuerzas y porque pudo ser engañado, y tú porque no supiste realmente de lo que eras capaz. Es ahí donde empieza a entrar el conflicto. Y bueno, vamos a pasarlo a las cosas, ¿no? Ahora vamos a ponerlo a la época de la producción, donde los sujetos empezaban a producir y donde de alguna forma vamos a poner las líneas de producción donde decía, ¿sabes qué? Yo produzco el carro entero y tú te reconocías, formabas una identidad en el carro. No sé si se daban cuenta que esto pasa mucho hoy en día. Antes decían, no, este hombre, bueno, antes pasaba, por ejemplo, en la época de mis abuelitos. No, este señor es el soldador, este señor es el que trabajaba haciendo carros. No, vamos a decir, cuando se empiezan a quitarle esa capacidad de producción a las personas, no porque no puedan, sino porque la misma industria lo requiere, se ve reducido, ¿no? Antes yo producía un carro, ahora mi potencia se ve reducida a un tornillo. Ya no hay forma de conocerse. Podemos también aquí contraponer un poquito lo que dije con un engaño, ¿no? Cuando reducimos a solo conocer parte de las cosas, una parte de las Uy, cosas. quiero opinar, déjala ¿Quiero hablar. opinar? No, 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 ahorita tiene que guardar Ricardo, silencio. apóyanos con tu valiosa opinión. No, o sea, yo me refería que en este caso, eh, con la misma relación que nosotros pretendemos hacer al otro, al reducirle una cosa, nos estamos engañando. Y en lo que regresa Ricardo, pues podemos decir que yo no veo que como tal sea un problema lo que tú nos exponías, Jorge, ¿no? De que se esté reduciendo un objeto, que nos estemos codificando las cosas, sino que es una forma de conocer de las personas, ¿no? Sí, al O menos sea, las personas sí se pueden reducir, pero a sus actos, no, o a, sea, a los no, actos, a las experiencias, pero no creo que a un objeto. sí, o sea, a lo que yo me refiero es que en su mismo, no que es una intención del hombre, ¿no? Así, yo no me puedo reducir a un objeto como tal. No, me refiero que al no poder abarcar todo el hombre, busca las soluciones en el problema que encuentra. Ahora, como te dije, al reducir a la otra persona en la relación amorosa al sexo, ahí va a buscar todas las soluciones. Y es ahí el conflicto. Bueno, y eso pasa siempre, ¿no? Ante un problema, ¿qué hace el hombre? Buscar soluciones. Y, y al creer que ese es todo el problema, ahí es donde está el error. No sé tú qué opinas al respecto, Jorge, ahí en ese sentido. O sea, es una forma del conocer del sujeto y a la cual está condenada, porque mira, al intentar darle soluciones, termina equivocándose más, ¿no? Porque pues el mero hecho de solucionar está reduciendo a las personas a una cosa. Te digo, no creo que el problema, como dices, es esto de reducir las cosas al, digamos, a la relación sexual para resolver todos los problemas. Mm, Creo que tiene que ver con esto de que mencionas, no, o sea, como ha sido lo que ha reemplazado todo el tipo de las relaciones. Por ejemplo, cuando pensamos en relación sexual, en lugar de pensar en el tipo de relación erótica, una unión entre cuerpos, etcétera, eh, una imagen pornográfica, aunque nos pese. Lo que me menciona Han sobre cómo existe esta pornoización de las cosas es cómo se reducen a lo más, no sé si decir a lo más fácil, pero a lo que a lo que te deja más estático, No, yo creo que en un estado más quietista.
Creo que en lo que regresa Ricardo, no creo, o sea, yo creo que la pornoización viene al volver todo obsceno. Y mira, aquí viene el punto, porque al tú buscar una solución del problema, ya como te dije lo que explicamos, tú buscas la mejor solución posible, ¿no? La exaltas. Y en este caso, el pornoizar es buscar la solución más radical hacia ese problema. ¿Por qué se vuelve algo pornográfico? Él habla de la relación erótica, ¿no? Que es reducida al mero cuerpo. ¿Pero por qué? Porque el sujeto está abocado con su, en buscarle todo a ese conflicto. En este caso, al sexo, ¿no? Se va a preocupar por rendir más en el sexo, se va a preocupar por hacer el mejor sexo posible, se va a preocupar por ir por tener las capacidades para realizar el sexo. Y es ahí donde se empieza a pornoizar, al hacer obsceno, ¿no? Porque en el mismo afán de querer buscar una solución, se toman todas las medidas drásticas para poder, eh, pues por así decirlo, valga la redundancia, solucionarlo. Lo que dices es que se da el porno como una solución, me la mencionas radical. Uh-huh. Pero no entiendo, sigo sin entender qué es lo que dices que soluciona. ¿Cuál es el problema que soluciona? El aspecto al cual reduce al individuo o al individuo o al sujeto. En este caso, mira, yo te puse, por ejemplo, el No, pero sexo. no crees que en realidad lo que ocurra es que la idea del porno lo que hace es reducirlo más, no es una solución. Sí, mira, o sea, la pornoización, la pornografía, yo te digo, es llevar al obsceno esas soluciones. Y como yo te estoy bueno, planteando, es que el mero hecho de concentrarnos y poner toda la fuerza en ese aspecto erróneo que es la solución reducida, creo que ante el entusiasmo del hombre por solucionar el problema, se genera una pornoización, se vuelve obsceno todo, ¿no? Por ejemplo, antes decías, yo quiero solucionar el físico de las personas, y bien, antes el cuerpo de un hombre sano podía ser muy diferente al que es hoy en día, pero ahora se ha llegado al punto de llegar a una imagen que, como lo hemos visto, nos lleva a estándares muy estrictos. No sé si se explica un poco más así, Jorge. No lo sé. Bueno, a lo mejor yo lo comprendí mal todo el texto, pero lo que tengo entendido es que la pornoización de las cosas, que no solamente es el caso del porno. Él da ese ejemplo porque habla de cuestiones amorosas, de relaciones, pero es que a nuestras relaciones que tenemos con las cosas lo reducimos a lo más, yo no entendí esto de lo más obsceno, sino a lo más básico, a lo más carnal. Por ejemplo, el porno de la comida es que la relación que existe entre tú y el alimento es solamente el acto de comer, ni siquiera de comerlo, espértelo, que no te importa Sí, comiendo. yo ahí te doy la razón, pero mira, yo creo que estamos ubicando el problema en tiempos Eh, diferentes. en la cuestión del porno, no sigue. Por ejemplo, yo te decía, tú decías que es reducir a lo básico las cosas. Y es ahí donde yo te digo, al buscar y al analizar el problema, solo tomamos un punto básico. Y a ese punto básico es el que le damos solución. ¿Y cómo se vuelve más obsceno esto aún? Al intentar darle una solución radical. No sé si se explique. O sea, el hombre reduce a lo básico, reduce su pensamiento a la comprensión básica del otro. Es ahí lo que me estás diciendo, ¿no? Y al comprenderlo, tú extraes un aspecto básico de él para entenderlo. En la relación amorosa, unos Oye, traen la relación sexual. Y en este caso, ahí es donde te digo, la reducción a lo básico se genera a la poca comprensión que le intentamos y le brindamos al otro, a la errónea comprensión. En este caso, vamos a remitirnos al ejemplo del libro, como ya es decir, a la reducción amorosa, a la reducción amorosa de la relación amorosa es el sexo. Eso es lo que pasa. Es ahí donde se vuelve básico y pornográfico al volver y poner todo el entusiasmo y la energía en intentar solucionarlo. Es ahí donde se vuelve pornográfico. oye, ves que igualmente habla de esta cosa de la sociedad del rendimiento, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, ahora, que creo que esa es otra cosa que tiene que ser importante. Ahora que te está diciendo tú puedes, tú debes, haz esto, etcétera, ¿crees que el porno tenga esta afectación, por ejemplo, dentro del neoliberalismo o dentro de estas filosofías mal filosofantes que de los demás, tú puedes hacerlo todo solo, no necesitas a los otros, etcétera? Este tipo de cosas como el porno, ¿no crees que lo que hagan sea intentar mantener al individuo dentro de este estado como de ansiedad? Que bueno, que sí lo hace, el porno crea ansiedad, esta ansiedad y deseo de hacer algo perpetuamente. Yo creo que sí genera ansiedad porque genera soluciones muy exageradas. Ya pusiste tú la exageración, bueno, yo te puse el ejemplo de la exageración física, ¿no? Como yo te dije, es una forma de conocer del individuo a la cual se reduce y por la cual entiende. Yo creo que también se ve afectado cuando venimos a, por ejemplo, nosotros, o vino en nuestro caso Byung Chun Han a decirnos, es que realmente tú no estás conociendo todo, sino estás conociendo una parte. Es ahí cuando te sientes un poco mal, ¿no? Porque tú dijiste, es que yo creí que esta era la solución y me viene a decir que no, pierde toda vigencia, por así decirlo, el tomar un aspecto básico de las personas como la persona en sí misma. Y aquí ocurre algo interesante, ¿no? Si nos ponemos a plantear, cuando el hombre empieza a buscar soluciones y ante su incapacidad de ver el problema en su totalidad, pues opta por escoger lo que encuentra. Y al intentar verlo en ese sentido va a poner todas sus intenciones para solucionarlo. Es más, las ansias de éxito y de conocer pues, lo han llevado a engañarse porque nunca abarca todo y simplemente se enfoca en un punto. Pero bueno, antes que nada deberíamos de irnos para dar un poco de pausa a esto. En el relato de Ballard, La Gioconda del mediodía crepuscular, el protagonista se retira a una casa aislada junto al mar para recuperarse de su enfermedad ocular. Su ceguera momentánea conduce a una notable agudización de los demás sentidos, y de su interior surgen visiones de ensueño, que pronto le parecen más reales que la realidad y a las que se entrega con obsesión. Evoca una y otra vez el misterioso paisaje de las costas con rocas azules, y en su visión sube las escaleras de piedra que conducen a una cueva. Allí encuentra una encantadora maga, que se condensa como objeto de su anhelo. Cuando en el cambio de vendaje llega a su ojo un rayo de luz, él cree que en cierto modo la luz quema sus fantasías. Es verdad que pronto vuelve a ver, pero constata que no retornan las ensoñaciones. Completamente desesperado, toma la decisión radical de destruir sus ojos para ver más. Así, el grito de dolor se mezcla con el júbilo. Rápidamente, Maitland apartó las ramas de los sauces y caminó hasta la orilla. Un momento después, Judith oyó el grito de Maitland por encima de los chillidos de las gaviotas. El sonido era mitad de dolor y mitad de triunfo, y Judith corrió hacia los árboles, sin alcanzar a saber si Maitland se había lastimado o había descubierto alguna cosa agradable. Lo vio de pronto de pie en la orilla, la cabeza alzada a la luz del sol, las mejillas y las manos encendidas, de brillante color carmesí, como un Edipo angustiado e impenitente. Sí, ya volví después de unos minutitos que no estuve con ustedes por problemas técnicos. Pero sobre todo estuve pensando algunas cosas y eran sobre todo dos que me resultaron como, la primera me dio un poco de miedo por el hecho
de que, regresando a una de las preguntas que hizo Jorge y que quedaron un poquito al aire, que me la hizo a mí, que era como de cuánto tiempo, qué tan viejo es el texto, y pues justamente analizando y regresando a lo que decía Han, pues no sé si se acuerdan que yo les estaba como diciendo al principio, en las primeras veces que hablábamos, el hecho de que me resultaba muy curioso que de pronto Han dijera que en la actualidad, que desde el primer párrafo, y de hecho estuve ahí muy insistente con eso, de que yo quería saber como por qué en la primera línea, Han se le ocurría decir que en estos últimos tiempos, eh, pues estuviera la agonía del Eros. Entonces, pues sobre todo, una de las cosas que vimos es que más allá de la crítica que ya hemos estado hablando, o sea, sobre el otro, la individualidad, también había una crítica hacia el sistema económico que en el capitalismo. Por lo cual llegábamos a que la razón por la cual era que Han decía en la actualidad, yo creo, era en específico, y retomando el texto, la tecnología a partir de redes sociales en las que veíamos un alejamiento hacia el otro y el neoliberalismo. Y el neoliberalismo en el sentido en el que estábamos diciendo, bajo el supuesto de que era una crítica hacia el capitalismo, no nos satisfacía eso de llegamos como, bueno, sí el capitalismo, pero el capitalismo tiene desde bueno, desde la Edad Media que está iniciando el capitalismo, entonces como que no daba razón, no daba pie a que dijeras por qué razón dices que es en los últimos tiempos. Y justamente era en este sentido en el que hice una frase que le causó mucho ruido a José Luis, creo que Jorge no estaba, y la frase era que nosotros adoptamos el capitalismo por libertad. Entonces yo me acuerdo que José Luis se quedó así como muy, como que no le latía mucho eso y por supuesto que es mucho como el debate que se podría hacer, pero hablando sobre lo que estábamos platicando la otra vez, me causó así como mucho miedo el hecho de que hablábamos, por ejemplo, del positivismo, sobre todo en un ambiente que tú llamaste, Jorge, como cientificista, algo por el estilo, en el que veíamos todo como una etapa de progreso, y me daba miedo el hecho de que podríamos encontrar los ideales capitalistas, ya no tanto así el capitalismo, sino los ideales que se dan en las personas antes del capitalismo, como el pensar nosotros nuestra vida de igual manera como un progreso. Y es que bien sabemos, o al menos lo que hemos platicado, que muchas veces en Grecia, sobre todo, pensadores como Demócrito, no sé, como Empédocles, Heráclito, hablaban sobre un retorno, sobre un tiempo como un ciclo. O sea, el universo, el cosmos estaba... El fuego Exacto. eterno. Entonces, el universo como algo que está, pero que al mismo tiempo termina y de alguna forma resurge. El tiempo como un ciclo. Entonces, he leído algunos autores que dicen acerca de que la linealidad, o sea, la linealidad del tiempo, ya no verlas como un ciclo, sino como algo lineal, es a partir de un hecho bíblico. Yo no me aventaría al fuego a decir que es por un hecho bíblico, que la iglesia sea la primera en decirlo, pero sí diría que al pensar así, que esta transformación en el pensar de que el tiempo ahora es lineal, en el que no hay algo que se repita, sino que todo avanza, también pudo venir consigo, o puede ser el germen o una idea anterior a lo que sería el capitalismo y su idea positivista. Y Pero otra razón, ajá, es que no me cuadra más o menos lo que estás diciendo porque, bueno, en primer lugar, ya que el capitalismo es una ideología, más bien que hay una ideología y dentro de esa ideología se encuentra el capitalismo, eh, ¿tú por qué decidirías tomarlo? Es decir, realmente la gente no decide dónde nace o en qué momento nace. Hay todo un sistema que lo decide por él. Por ejemplo, si por nosotros fuera, nosotros podríamos ser anarquistas o comunistas o socialistas e irnos a una comunidad socialista, comunista o anarquista, o serlo así de manera individual. Pero nosotros finalmente estamos dentro de este sistema y de cierto modo ya estamos condicionados a eso. Y en el caso del tiempo, bueno, te apoyo un poco, sí, no todo. y bueno, que sí tienes razón en ese sentido,
Yo creo que más allá de que sea como una persona individual, el hecho de decir yo libremente a los 5 años adopté el capitalismo, es más bien como parte de de historia de la humanidad. O sea, la humanidad también no es como que el capitalismo haya aparecido de pronto, sino que ya esas ideas, y sobre todo, como tú decías, es una ideología, entonces ese también tiene inicios desde mucho tiempo atrás. O sea, no es algo que haya aparecido de pronto, sino que sea como algo que ha ido surgiendo a partir de muchos años. Y bueno, y la segunda parte era el hecho de que tú habías dicho también, Jorge, en una parte de la relación que hay entre tú y la comida, transformándolo en el simple hecho de comer. Entonces, también lo veo en ese sentido, buscando aún más, rascando como un germen, como una idea anterior al capitalismo que también es muy atrevido, es el hecho de que eh, ha habido también algunos escritos que nos han hecho pensar, y sobre todo no digo que esté mal, que la verdadera felicidad o un objetivo, no sé, no, lo que logra la felicidad no es el acto en sí, sino el realizar el acto. No digo que Pero, esto, ajá, sí, no es tan, no es una unión fija, pero también encuentro ahí una relación entre el pensar las cosas, como decir, es el hecho de hacer con lo que estábamos diciendo, por ejemplo, el otro día en el que hablamos del ejemplo que tú pusiste, de las páginas para descargar, por ejemplo, lo de los PDFs. Entonces, lo que tú mencionabas es el hecho de que pues nosotros descargamos PDFs así al azar, a lo bueno, no al loco. azar, pero lo que te da a lo loco es, no te importa tanto el leer el libro, sino el hecho de que tú estás descargue y descargue libros. No te importa Hasta luego tanto se el te olvida acto, que lo sino, tienes y lo vuelves a descargar. exacto, sino que es el hecho de estarlo haciendo y no tan, se te olvida hasta que es lo importante que al final puede ser la lectura. Entonces en eso, por eso yo sentí como un camino peligroso, como una relación más no una relación directa. Y ahorita sobre todo quiero regresar a eso por el segundo punto, que es acerca de, que tiene que ver con una lectura que había hecho, que ya saben ustedes, de un librito que encargué de la historia de las matemáticas, y lo Uy, relacioné sí. un poquito ¿Es por el el de hecho, Alianza? ajá, el de Es buen libro. Jacqueline Stedal. ¿Lo has Ujú. leído? Sí, de la biblioteca de la prepa. Está ¿Cómo bueno. crees? Ahí estaba. De haberlo sabido, me Creo que hubiera ahorrado sí. unos pesitos. Había Bueno, varios libros de historia de las matemáticas. el chiste de ese, de la relación que encontré, es en un pequeño apartado en el que habla sobre reinterpretación. Y es en una parte en la que habla sobre la reinterpretación que se hace a un teorema así muy famoso que es el de Pitágoras. Entonces, ella básicamente nos dice, imagínate, por supuesto, que la demostración de Euclides tiene su demostración en base geométrica y nosotros pasamos la expresión algebraica a lo que ya sabemos como a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada. Entonces dice, ambas expresiones son válidas, ambas expresiones dan lo mismo, sin embargo no son de la misma naturaleza. Es una reinterpretación que se da y no es el mismo sentido que se le daba, por ejemplo, a Euclides, la demostración, que es una demostración a pura base geométrica, a lo que Más nosotros visual. hacemos a partir de expresión. Ajá. Por ejemplo, nada más por mencionar rápido, lo que hace Euclides es a cada lado del triángulo le pone un cuadrado y pues termina demostrando que el cuadrado grande es la suma de el área del Los dos cuadrado cuadrados grande chiquitos. es la suma de los dos cuadrados chiquitos. Entonces, Jacqueline Stedall dice, sí, es que sí hay una relación y hasta lo puedes encontrar una relación como en el propio decir, el hecho de que si tú consideras, por ejemplo, un cuadrado de área, digo, del lado A, dices, pues su área es A cuadrada. Y puedes encontrar que el área se representa como cuadrado, entonces dices A cuadrada más B cuadrada, A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada, pues en sí sí hay una relación, pero no es de la misma naturaleza. Sí, es ¿Y una esto cómo lo relación, relaciona? podríamos llamarlo un tanto maniquea, ¿no ¿Por crees? qué? Es decir, que tú lo que estás haciendo es sintetizarlo para que
para que quede dentro de ciertos parámetros que estás tomando. Es decir, la idea original es que se demostrara de manera, más bien que se demostraba de manera geométrica, visual. Sí. Y ahora cuando lo adaptas a términos algebraicos, a lo que me refiero es que es algo maniquea porque si no sé si lo sepas, seguramente sí, pero en realidad el teorema de Pitágoras es mucho más largo, nada más que se reduce a esos temas. Y creo que ya, que es para ahí donde apuntas, ¿no? Que como ciertas actividades que hacemos, en este caso de lo del comer, eh, a Ajá. veces, a pesar de que estamos haciendo aparentemente lo mismo, estamos haciendo cosas muy distintas. En este caso, está esta diferencia entre esto que señala Han de la mera vida, de tomar lo más simple, lo más sencillo, no sé decir lo más mediocre, pero uh, lo que menos esfuerzo te da y te da, Ujú. entre comillas, más placer a tomar la verdadera acción, que sería aquella que haces por el mero hecho de realizarla, no por el placer que vendrá después. Sí, exactamente, es por el estilo. En el sentido yo decía, sí, lo podemos encontrar ahí, es en transformar y reinterpretar la relación que tienes con las personas. Por ejemplo, lo que yo digo es que ahora se ha reinterpretado la relación con el otro a partir, o de otra persona, a partir de un momento y un lugar. O sea, ahora lo que importa y lo que determina y valora, terminas valorizando tu relación con otra persona, termina siendo los momentos y los lugares en los que te encontrabas con ella. No Y, tanto y esa pues sí, persona. exacto. Y si tú dices, bueno, es que ahí también encuentras, en el sentido de que sí es válido, porque ahí también encuentras disfrute, ahí también encuentras gozos y alegrías con esa persona, pero no es de la misma naturaleza que la anterior. Y entonces esto unido al consumo del neoliberalismo, si lo queremos ver así, da como resultado lo que mencionábamos el otro día, de que lo importante es el consumo que tienes con esa persona. Y de hecho ayer No tanto vi tu una acción. noticia, exactamente, ayer vi la noticia, bueno, era un video en el que decía, pues ya vieron algunos centros comerciales, no sé si lo viste, y había varias filas. Entonces la reportera se impacta mucho, no me acuerdo si era reportero o reportera, pero se impacta mucho y dice, es que hay grupos de personas que se hablan, amigos, y cuando van a pasar por el control, pues obviamente se dejan de hablar, nadie se conoce, nadie conoce a nadie, para poder entrar juntos. Y en ese sentido digo, o sea, tú ya estás con esas personas, que pueden ser las personas que te caen bien, con las que disfrutas estar, pero aún no te basta con el simple hecho de estar con ellas. O sea, no solamente estás, sino que necesitas de consumir con ellas. Y es lo que decíamos el otro día, que era, en esta pandemia hemos mostrado que sobre todo no extrañas a las personas con las que estás, sino que extrañas consumir con ellas. Uy, No sé, no Eso sé está qué siniestro, piensan. ¿eh? Yo en ese sentido también cuando lo dijiste fue muy lapidaria. Yo cuando me dijiste, ¿sabes qué? Lo que realmente extrañamos como seres humanos en estos momentos de cuarentena y de resguardo es estar consumiendo. Y dije, pues es, es triste, ¿no? O sea, hallar un argumento, bueno, que este sea un argumento para nuestra desesperación. Pero mira, yo creo que en ese sentido tú hablaste sobre una linealidad del tiempo, dijiste que hubo una ruptura del ciclo que revolvía a sí mismo y que en este sentido se está proyectando una historia que por lo regular y con esta idea positiva de que siempre es generar, producir, pues obviamente viene ligada a la idea de progreso, ¿no? Hemos de verlo simplemente en las naciones. Cuando quedan vetadas de los proyectos de los tratados entre diversas naciones se sienten excluidas y en este sentido podemos decirlo, están fuera del progreso y si queremos basarnos a esta idea de que el progreso es salvación, pues están fuera de la salvación. Pero yo creo que esos tiempos se han acabado, ¿no? En ese sentido, tú me dijiste, ok, estamos llegando a un tiempo en el que vamos para adelante. Yo creo que no. O sea,
Realmente lo que está pasando es que volvimos a retomar ese modelo de ciclo, pero ahora el ciclo es tan corto que haya su argumento en la necesidad. Incluso que parece que no se mueve, Ajá, por ¿no? eso te digo, es decir, ahora es, ¿No crees que ese tipo de manifestación o ese tipo de argumento es lo que mueva bueno, a este chavo a escribir esto del fin de la historia? Que en realidad no es tanto no es tanto de que la historia no vaya a seguir o que no pueda seguir existiendo el progreso, sino que el proceso se ha vuelto tan rápido que las revoluciones son casi instantáneas. no, y es ahí donde te digo, o sea, cuando ya no hayas un argumento, una promesa que te pueda proyectar hacia el futuro, como en este caso en los tiempos de guerra eran la paz, cuando no encuentras razones tan largas para proyectarte, se recurre a este ciclo alterno al que te digo, que podríamos llamar ciclo de la necesidad. Y tú podrías decir, pero puede surgir una necesidad larga. No, la necesidad no es así. La necesidad y su Esa es una cosa naturaleza de de ella inmediatez. es rápida, inmediata. Y te podrían decir, no, es que siempre vas a necesitar esto. No, Es que lo otro es una esperanza. exacto, espera. Yo creo que en ese sentido lo que pasa es que la necesidad no se proyecta en futuro, sino la necesidad se renueva constantemente. He ahí que lo que pase. Volvemos a recaer en ese ciclo. Y quizás te digo, o sea, ese podría ser un tema para atorarle, ¿no? ¿No? De que no se dan avances porque pues ya no hay promesas que alcanzar, ya todo se prometió, el hombre se halla a sus anchas, hemos llegado tal vez como, creo que fue Fukuyama, ¿no? El que había Se dicho que llama así. llegábamos al fin de la No me historia, acuerdo. al fin donde el hombre era libre, al fin donde pues se alcanzaban Ah, estas. está libre. El error ahí de pensar esta cuestión del hombre libre es que dicen que para que el hombre pueda hacer sus placeres debe de encontrarse libre. El hombre que se hace en el placer es un hombre libre. Y es ahí donde el hombre empieza a preocupar por ello, ¿no? Todo lo positivo se sitúa en la libertad, y por lo cual el hombre se sobreexplota para conseguirla. Pero bueno, volviendo a este punto, yo creo que lo más rescatable de ello es notar eso, ¿no? Que el mismo hecho de hallar un argumento de todo, bueno, que se encuentre argumento de la mente, un argumento social en la necesidad, provoca es que las distancias se acorten. Ya decíamos, no tenemos un proyecto con el cual podamos preocuparnos por el futuro y por el Y cual pongamos también todo ese como que esfuerzo. por eso tampoco te procuras a ti mismo. Es decir, eh, al menos viéndolo desde un punto de vista más hacia cómo afecta al individuo directamente, esta falta de proyectos, de grandes proyectos, de grandes esperanzas, pues claramente hace que el ser humano se convierta en esta criatura que menciona, dedicada al placer, a la mera vida. ¿Acaso una versión eh, casi paródica del último hombre de Nietzsche? Así lo decía ahí José Luis, ¿no? Por ahí decía que era un hombre que se hacía para la salud, que lo más importante para él era la salud y que eso era todo. Sí, sí, por ahí lo decíamos. El hombre ha hecho con la salud lo que le hizo a los dioses, ¿no? De, pues, no, de consagrarla y subirla en el pedestal y de abocarse con el fin de conseguirla. Y ahora la promesa de la salud es encontrarse bien, ¿no? Pero miren, yo creo que una de las evidencias de que ir pensando en ese sentido y que realmente nos causa daño pensar de esa forma es ver que todos los placeres que se fundaron en esas ideas de la salud, de todas las actividades que se generaron y se pensaron para el hombre sano, ahora en tiempos de enfermedad, no son unas actividades un tanto nocivas. Es más, hay que pensarlo, ¿no? Yo creo que, como hemos visto, la sociedad de la salud no está preparada para una sociedad, para un mundo enfermo. El enfermo no tiene lugar aquí. Es ahí lo preocupante. Y mira, o sea, también otra cuestión que podríamos Sí, rescatar ahí. pero Y ahora que estabas diciendo esto de la sociedad de la salud no está preparada para un mundo enfermo, ¿no será más bien que es una sociedad que en realidad no está sana, tiene como un placebo? Si te das cuenta,
hay un cambio en el concepto de la salud desde hace mucho. Pero si lo comparamos al menos con los griegos o como se tuvo la idea de salud hasta el siglo XVIII o siglo XVII, que las cosas se basaban en dietas, en realizar ejercicio, tú sabes, las cosas básicas, duerme temprano, haz ejercicio, come frutas y verduras, niños coman sus Aunque vegetales. también consideraban algo saludable la felicidad misma, ¿no? Ser feliz, Sí, claro, es estar con como otras la personas, máxima expresión de la relacionarte, la salud. parte de la feliz. Pero ahora, en realidad estamos en una sociedad encapsulada, en el sentido de que está empastillada. Eh, el, la- el que haya tantas personas o tanta gente que abogue por el, ¿cómo se llama? Por la automedicación, o que siempre se dependa tanto de los medicamentos de tipo, mm, bueno, que se hicieron, no sé, por Bayer o alguna de las compañías farmacéuticas. En realidad, pues es un placebo de la salud. La persona que se enferma eh, y está tomando pastillas constantemente, pues sí, evidentemente se cura, pero el hecho de quitarse esa enfermedad no significa que no sigue estando enfermo. Suena raro, pero el hecho de que, por ejemplo, te quites se te quita alguna fiebre tomando un Next o algo así, no significa que ya estés sano. En realidad significa que no, que estás curado entre comillas, pero sano no estás, sigues O por enfermo. ejemplo, por ejemplo, ahorita que mencionan esto de que no estamos preparados para los enfermos, o esta sociedad no está hecha para los enfermos, se me vino algo y es que lo que he estado leyendo, sobre todo con esto de la pandemia, es el hecho de que la cura, o sea, se le está dando muchísima prioridad al número de contagios que tienes por el virus. Entonces, lo que estaba leyendo en una revista era que la cura o la vacuna que se está haciendo es lo que va a realizar, en realidad no es que dejes de contagiarte, sino va a evitar que lleguen a problemas más fuertes. Entonces, para que evita más bien que haya problemas fuertes, que haya problemas graves de salud, más no quita el hecho del contagio. Y eso aún sigue alarmando. O sea, yo se lo he comentado a varias personas y lo que me dicen es, entonces no sirve nada la vacuna. Pero Pues yo sí digo, sirve, oye, pero lo que, lo que te está diciendo es que las personas ya no van a morir, o sea, o que van a morir menos. Y eso tendría que importar. Tendría que importar el hecho de que la enfermedad no va a matar, pero te importa más el hecho de que estén enfermos. Ahora, yo creo que ahí lo que veo es que realmente lo que está pasando es poner a la salud en un papel muy alto, ¿no? Como algo inalcanzable. Es quizás que al estar sanos de una cosa, nosotros nos hallemos en salud, nos intentemos encontrar en la salud absoluta. Es ahí lo que tú estás diciendo. Por caso como ejemplo, una salud eterna. no, por así decirlo, tú estás abarcando, por ejemplo, en este caso la fiebre, pero puedes seguir enfermo mentalmente, ¿no? Bueno, estas aflicciones que hoy en día son muy comunes en la sociedad, como es la depresión, se da una cuestión de sentirse sano a solucionar una enfermedad. En este caso vamos a verlo. Tú dijiste, ok, ahorita vamos a acabar con el coronavirus, se está combatiendo, está poniendo todo su énfasis eh, las naciones, las industrias farmacéuticas, pero Pensé que ibas a decir los realmente sonideros. no se encuentra, no se llega a una salud, ¿no? Como tal. Si bien estás atacando a una de las tantas enfermedades que está asediando al hombre, la está fastidiando, estás olvidando al resto, que por ahí ya se dijeron que hay unos brotes de la peste bubónica o de la peste negra, no sé si llegaron a escuchar que Sí, sí, por sí. ahí Es la hubo, misma. pero mire, yo creo que eso es lo que está pasando, ¿no? Nos abocamos en eso, de decir que pretendemos alcanzarlas todas haciendo un simple acto. Y el hombre, Sí, por de así decirlo, hecho, ahí una vez leí un texto que era Desarrollo Sustentable o algo así, de un abogado, creo, Luis Pasteur, no sé si lo conozcan. El hecho es que hablaba de que la salud, digo, que el gobierno tenía que proporcionarte como cuatro cosas, la vida, la salud, el hogar y no me acuerdo qué otra cosa, algo así. A Pero ver, el a ver, hecho de era eso que que tenemos.
Pues poquito o nada. Pero el hecho que me causó impacto fue que cuando hablas, o sea, dice eso, que tiene que proporcionar eso, pero después se pone en contra, porque nos empieza a explicar que en realidad el gobierno no tiene por qué darte a ti un sistema de salud, no tiene por qué preocuparte en hospitales, sino que tiene que abogar porque tengas dinero, porque haya prosperidad en el país y que eso automáticamente se convierte en salud. O sea, ya ahí también ves a la salud como un producto y como una forma de avance, o sea, transformas esa salud a lo puramente económico. Sí, a lo positivo. Sí, Era, La vuelves eso es como muy peligroso. esta idea de progreso, de mira, si tú progresas, vas a tener salud. Pero esto finalmente lo que estás haciendo es condenar a los pobres. Es decir, es como decir, oye, los pobres, ellos ¿por qué se mueren? Ah, porque no trabajan. Ah, porque no están sanos. Ah, porque porque no tienen dinero y no pueden ir. Finalmente lo que estás haciendo es lo mismo que con la sociedad rechazando a los enfermos. Esta sociedad estás rechazando a lo que es pobre o paupérrimo. Finalmente lo reduces a lo mismo que algo desagradable, igual que la basura. podemos ver mucho más, ¿no? Imaginemos que bueno, tenemos en claro, por ahí lo empezamos a rozar, de que esta sociedad se fundamenta en la salud, ¿no? Haya argumentos en la salud, pero lo triste de eso es que, o sea, nos parece extraño que de repente decir, estamos fundamentados o estamos hallando varios argumentos de esa existencia en la salud, pero sin embargo, no estamos preocupados por sanar. Es ahí el problema, ¿no? Desarrollamos una serie de sistemas en los cuales la salud se ve privilegiada, pero sin embargo, yo creo que estamos desatendiendo muchas de las cuestiones en las cuales se da de los aspectos más evidentes o de una de las soluciones, uno de los aspectos que abarca la salud, que es el sanar. Si bien da apertura para el goce de aquellas personas que tienen salud, pero no se preocupa por demasiado en sanar. Y eso lo debemos de ver porque si se preocupara de ello, estaríamos hablando de otro tipo de situaciones para las personas que no tienen recursos para poder adquirir sus medicamentos, ¿no? Las tecnologías serían diferentes, la disposición de los recursos en el mercado sería diferente. Esta sociedad no está abocada, a pesar de que está abocada a desarrollar un mundo un sano para el hombre saludable, no está dispuesta a sanar a aquel que está enfermo. Sí, exactamente, como el ejemplo que ponía el otro día Jorge cuando hablábamos de abrir como esto con el otro, el hecho de que tú ponías de ejemplo la imagen del Joker cuando va con el niño en el autobús y pues entonces empieza a reír, al final la mamá le empieza a decir ya cállate o no sé qué le empieza a decir. Entonces eso relacionado a la otredad nuevamente, ¿no? Cuando ya no te preocupas tanto en el sanar, y sobre todo te despreocupas, te olvidas de las personas que tienen complicaciones, solamente pues eso. Sí, sí, se vuelven una molestia, algo, finalmente algo que no eres tú, que creo que ya podemos empezar a hablar de el gran tema, la otredad y la alteridad, la relación erótica y este tipo de cosas. Que, ¿Sí? que bueno, si lo pensamos, voy a retomar esa pequeña escena. Bueno, para quienes no la hayan visto, creo que van a ser la gran minoría. La escena consiste en que resulta que el protagonista, el guasón, que por cierto se me olvidó su nombre, tiene una enfermedad en la cual siempre que está nervioso, siempre que se siente como inseguro, mmm, incluso molesto, se ríe. Así se ríe como por condición médica. Bueno, es por condición médica. Este, está en un tren algo decaído y hay un niño frente a él, un muchacho, y él empieza a hacer caras para que se ría y el muchacho se ríe y se pone alegre y quién sabe por qué pinche señora se voltea con él y le dice, oye, deja de molestar a mi hijo y y ya, y el Joker se queda como de, ¿qué pedo? ¿Qué onda? Yo le estaba dando diversión, la felicidad que usted no le da. Entonces, este es un ejemplo que creo que es muy ilustrativo
para representar lo que es el problema de la otredad. ¿De qué se trata? Am, ¿Cómo decirlo? Bueno, solemos pensar al mundo, y más en los últimos tiempos, como siempre desde una perspectiva del yo. La otredad sobre todo surgió para que los países comprendieran su pasado, por ejemplo, en el caso de México, pues para comprender la visión indígena, para comprender que el pasado español también es un pasado mexicano. Pero en este caso la otredad nos sirve para ilustrar nuestras relaciones entre un yo y un otro, que es, bueno, que como dices, es otra persona, pero pues un otro cualquiera. Entonces, lo que ocurre es que siempre estamos mirando desde un yo. Entonces, todo aquello que te molesta, todo aquello que te es desagradable, incluso lo que es placentero, te resulta ajeno, te resulta otro, te resulta extranjero. No sé si han leído la novela, que bueno, Sí, en este caso no creo que me pueda ilustrar mucho, pero de lo que se trata es de cómo sentimos raro o nos sentimos ajenos al mundo, no porque nosotros digamos el mundo me rechaza, no, sino que yo rechazo al mundo. En este caso, rechazar al otro, a tu semejante, a tu hermano, a tu hermana, a tu semejante, que en este caso lo que ocurre con la erosión, con la agonía del eros, es que a este tipo de interacción, la interacción de un yo con el otro, finalmente se pierde y como decíamos, se está volviendo algo muy como un negocio. Sí, mira, yo ahí puedo ver algo más explicativo. Si bien yo creo que una preocupación de, ya lo habíamos dicho hace poco, ¿no? De que el hombre no se engañe. Toda tentativa del hombre por conocer al otro es inevitablemente un engaño, ¿no? Porque siempre se conoce al otro desde la perspectiva y desde los recursos que yo tengo. El otro se reduce a mi perspectiva del hombre. Y esto tiene que ver mucho con el paradigma cartesiano, ¿no? Donde Donde donde, al bueno, final todo es parte de tu mente, todo es tu pensamiento. sí, y es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, en el pienso, luego existo, lo que se sitúa como ente central es el yo, ¿no? Todo empieza Sí, que a... curiosamente está, uh, al menos en español, mal invisible. redactado. Mal. Está invisible, es pienso. No dices yo pienso, pero es como la letra I en mayúscula en el inglés. Es en mayúscula siempre. Siempre pensamos en el yo como una gran mayúscula, como Sí, algo que siempre está como predominando ante todos. y ante este fenómeno podemos ver que, por ejemplo, más o menos con esta idea del pensamiento del hombre, con el hombre que a partir de ciertos recursos y a partir de una realidad asequible a partir de esta idea cartesiana, que es un notable golpe de fe para la época, de que a partir del pienso luego existo y a partir de la razón guiada por eh, pues, la lógica como tal, los métodos que nos propone Descartes, podemos llegar a desentrañar y iluminar los misterios del mundo, ¿no? Pero he ahí el problema, ¿no? Yo siempre me ha gustado este ejemplo, de que, por ejemplo, tú vas pensando y todo lo que se te sitúa en el pensamiento es propio, nada te es ajeno. De repente no te puede surgir una idea extraña a ti. Sin embargo, ahí llega un fenómeno interesante, cuando de repente algo impensable se presenta dentro de tu universo, algo que no parte y no proviene de ti. Yo creo que es ahí donde irrumpe el otro, donde el otro se suma, donde su existencia, que quieras o no, siempre nos va a ser incomprensible porque siempre se nos escapa. También Pues es siempre es donde entra, algo ¿no? Sí, como chocante, ¿no? Es decir, las grandes aportaciones del otro, podríamos pensar en que tiene una presencia que suma, pero al yo le resulta incómoda. Entonces está en este juego dialéctico. y es También que estaba pensando justamente, en cosas como las marchas o las luchas por los derechos de las comunidades, que siempre a una clase eh, social, podemos decir, privilegiada,
le parece chocante porque siempre se ven desde la perspectiva de ellos, no desde la perspectiva del otro. Que es esto mismo, es una misma lucha, nada más que a niveles individuales. Y ahorita que mencionan esto acerca de Descartes y todos ellos, pues así viéndolo de una forma muy simplista, muy simplista y atrevida, podemos decir que antes de Descartes se pensaba como buscar la razón a partir de lo que está fuera de ti. Con Descartes, la idea central de Descartes en su texto no es una forma de ver las cosas a partir del yo, sino en sí encontrar a partir del yo la existencia de Dios, porque ese fue su objetivo al final del texto, sino yo creo que ya es hasta Kant en el que empezamos a pensar las cosas a partir del yo, pero el hecho es que esto del otro surge mucho y se da mucho con el existencialismo como una propuesta prácticamente nueva, aun cuando no lo es. Y es que pensar en el otro no es solamente pensar como en la persona que está al lado de ti o tu compa, como habíamos dicho, al lado del autobús, no sé, sino que el otro surge a partir de, una, de un reconocimiento. El otro no es que sea una persona estática, no es que sea otra persona, no es que sea toda la humanidad, sino que surge a partir del reconocimiento que le das al otro, a esa persona como humano o como ser consciente, y que también depende de la salida de ti mismo. Es un Es una reconocimiento que haces persona a partir. extraña a ti, finalmente. Pero Sí, miren, exacto. yo veo en ese sentido, en esa concepción del otro, algo muy triste. Por ejemplo, yo creo que siempre se debe de tener un vínculo con el otro. O sea, de repente es ahí donde empiezan a surgir los problemas, cuando tú empiezas a intentar a comprender esos vínculos. Porque ahora vamos a ver un principio, bueno, vamos a ver que cuando tú estás hablando moralmente, el otro se sitúa en otro ser humano, ¿no? En otra persona. Pero realmente la otredad y el otro está configurado y se nos presenta por todas partes. La otredad nos invade por todos nuestros puntos. Ya no solo se sitúa en mi prójimo, se sitúa en cualquier aspecto y es ahí donde hay un gran problema. Por ahí nos plantea Byung-Chul Han que al pensar en la justicia, lo que siempre se está, en lugar de pensar en un acto en beneficio del otro, es llegar a a un pensamiento y una reflexión en la cual se entrega al otro, ¿no? Por ahí lo En lugar de dice. abolirlo, que es lo que se trata de hacer. Ajá, dice que el pensamiento justo no despeja al otro, sino que lo integra. Hay O sea, que recalcar eso, dices, lo integra, no que lo tolera. Es decir, aquí hay que dar esta idea que les compartía de que la tolerancia y la inclusión son cosas distintas. Porque en la tolerancia es un juego de otredad, pero que sigue estableciéndose desde el yo. sí, Quiere desde, decir que si le dices a alguien, oye, yo te tolero, significa decir, yo eh, me considero mejor a ti, sé que no tienes las mismas capacidades que yo, sé que eres distinto que yo, me puedes molestar, pero eso no importa porque te tolero y eso te da un nivel de superioridad moral desde tu perspectiva, sí, porque en ese momento tú eres la persona tolerante, pero ahora imagínate cómo se siente el tolerado. Es como de, gracias por no matarme, pues no te tienes que dar, no le tienes que agradecer a nadie que no te mate, y es ahí así de donde sencillo. yo veo un problema, ¿no? O sea, en esta misma sociedad de la conservación, en la cual se haya argumentos en la satisfacción, en el no daño, como ya dijimos en la salud, hay algo triste. Imagínate, ahora vamos a entender que la conservación es un suceso en el cual el hombre inminentemente se defiende, pero allá ocurre algo más triste. El mismo hecho de defenderse involucra el hecho de arriesgar el pellejo. Y ahí es donde nos situamos en un conflicto, ¿no? Porque de repente estás diciendo, pues ok, yo para conservarme debo de defenderme. Y el asunto es que hoy en día no pasa eso. Si bien se dan sucesos en el cual el hombre se manifiesta la En lucha por realidad lo su... que pasa es que se somete. Uy. No que se somete Na- como tal, sino que ha optado por no defenderse para conservarse. Y es ahí, estamos situados en un hombre que no se defiende con tal de estar bien. A ver, pero ahora Acabo de creo que recordar. para no estar dentro de ejemplos tras ejemplos tras ejemplos
ilustran pero no llegan a mucho, ¿por qué no pensamos en esto? ¿Cómo interactuamos con el otro? Es Sí, decir, justo no, esto. no, no ilustrarlo de manera de decir, tú, persona, tú estás mal, lo haces bien, etcétera, sino de qué manera debemos interactuar con el otro, porque como hemos mostrado, hay muchas maneras de actuar junto a él y hasta ahora nos hemos centrado en un modo que tiende hacia esta positividad de decir, yo te tolero, yo soy el bueno, yo me siento mejor, etcétera. Te veo a ti como una mercancía, como un modo de hacerme sentir mejor, como en el caso, no sé, de las redes sociales, como con Tinder. Pero ahora, ¿cómo debemos hacerlo o cómo deberíamos hacerlo? ¿Cuál es el modo en que, en lugar de enotrar al otro, lo desotremos para nosotros enotrarnos? Suena trabalenguas, pero ¿cómo hacer que el Ya lo otro tenía también nos anotado. haga a nosotros y en lugar de nosotros hacer al otro? Ok, ok, ok. Sí, Sí, ahorita me ¿no? acuerdo de una imagen. El semestre pasado estaba leyendo un texto, se llama La experiencia frente a lo nuevo. Y pues me gusta hacer esta construcción. Voy a regresar un poquito. ¿De quién No es? ¿De es un quién es? ejemplo, sino que nos va a servir. De Eduardo Cohen. No sé si lo conozcas por ahí. No es muy No, conocido, no. creo que hasta es pintor y se le ocurre hacer eso. Bueno, Oh, el chiste es que en ese texto lo que hace es hablar sobre cómo es nuestra experiencia frente a algo nuevo. Y a mí me gusta hacer esta imagen. Imagínate por un momento en el que una persona entra, o el primer hombre, imagínatelo así, al mundo. Lo primero que hace es encontrar cosas de las cuales no tenía experiencia y entonces las cataloga. Empieza a catalogar cada cosa dependiendo de qué tanto se parece uno a otro, ya sea por el color, ya sea por la forma, por ser un animal, por estar vivo, por otro, no sé. Y a lo que se llega es que, bueno, una vez ya ha transcurrido mucho tiempo, tienes un montón y un montón de categorías de las cuales no pareciera que pueda surgir algo. Por ejemplo, si tú haces un nuevo descubrimiento de una especie, pues directamente te remites a ver cuáles otras ya estaban atrás y todo lo catalogas. Entonces surgen dos cosas. Surge que si te encuentras a algo nuevo, tu primera reacción ante todo es catalogarlo con algo ya conocido, y si no existe y si no está con algo ya conocido, entonces primero lo que haces es decir, no existe. Simplemente quitas la existencia de eso ya que no hay una experiencia anterior que te lo dé. Y entonces lo que hace Eduardo Cohen justamente es decir, ante crisis, ante diluvios, ante desastres, nosotros no actuamos de una forma diferente, sino que únicamente nos remitimos a lo que ya habíamos hecho. Y el diagnóstico es, cuando nos encontramos verdaderamente con algo nuevo, es un proceso de sufrimiento. ¿Por qué? Porque no solo no encuentras algo que no haya estado antes, al no encontrar algo que no haya estado antes, también te pierdes, no encuentras una razón, lo ves como algo ajeno, tan ajeno que dudas de tu propia y mera existencia, dudas de lo que ya sabías e incluso llegas a dudar de ti. esto es Entonces, como el encuentro con el otro. efectivamente, y es, ¿qué pasa cuando te encuentras al otro? O sea, ya no solo algo nuevo, porque lo nuevo también puede ser el otro es algo nuevo, la primera impresión, por supuesto. No te encuentras en ti y por supuesto que te sientes extraviado justamente porque encuentras una desesperación. Hay una desesperación. Y Hay, justamente Y creo yo que podemos en el... poner, por ejemplo, en este caso yo pienso en los discursos nacionalistas. Eh, digamos, el discurso de México, eh, México el de los 30, donde al indígena se lo toma menos, España te dicen, ay, pinches españoles, y y México dice, nosotros solamente somos los frutos, los hijos de la revolución, y tenemos que tener los ideales revolucionarios y progreso y la comunidad, etcétera, y los mexicanos, en teoría, se debieron haber sentido como llevados por el impulso, por ese gran nacionalismo de ser mexicanos. Y luego llega, no sé, Octavio Paz con el ensayo del laberinto
y dices, oye, pues date cuenta, y claro, con sus antecedentes, que te dice, oye, date cuenta de cómo está tratando a los indígenas, de que también tu pasado es español, que tú mismo como que te has hundido poco a poco, etcétera. Entonces, es este encuentro con un otro y los primeros, um, lo primero que piensas cuando vas leyendo el laberinto de las soledades, oye, yo me sentía el bueno de la historia y en realidad veo que soy el malo. O, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando, cuando ves cómo se mira a Francisco Villa, en que Francisco Villa, bueno, fue a Columbus, hizo algunos desastres por ahí, y ya se regresó y ellos lo fueron a buscar, y en Estados Unidos, al menos esto me contaron, que se lo ve como un gran villano, como un cuatrero, como alguien así horrible, etcétera, como ¿cómo se llama? Como un terrorista, Veo como y la para carne nosotros de es Fran. como un héroe nacional. No, yo puedo identificar otro par de cosas. Debemos de notar que hay un argumento muy fuerte ahí que es el miedo frente al otro. Ricardo dijo que por ahí, al no encontrarle clasificación, lo ponemos en lo desclasificado, lo que no está dentro de. Y es ahí donde se pone algo curioso todo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta poner ahí algo que escuché, no sé, supongo es un gran difusor de la filosofía, si lo queremos ver así, Darío apellido innombrable, por ahí, de Canal Encuentro, nos remite a un ejemplo del otro, ¿no? Siempre hay una forma de atenderlo, siempre, siempre. Y él nos pone que llega un mendigo una noche a la casa de una familia estable, les toca, y ahí es donde se nos presenta la típica solución de la comprensión del otro, en la que de repente me dice el mendigo, yo tengo hambre. Y dice, sí, claro, tú descuida, no te preocupes por eso. Y llega el samaritano, por así verlo, del hogar, del padre de familia, y le da las obras. Hasta un punto de vista actual lo podemos ver normal, ¿no? Como lo bueno. Sin embargo, imaginen que de repente llega el hombre y le da las obras al vagabundo y dice, es que yo no quiero las obras, quiero lo que comiste tú. Es ahí donde nos genera conflicto, Ok. porque la defensa del otro inmiscuye también, tal vez alguna, no como tal, vamos a Es decirlo, desprenderse del yo. él busca la misma dignidad que nosotros y al buscarla, de alguna forma, nosotros pensamos que también nos la hace perder, porque el hombre solo está dispuesto a compartir lo que le sobra. Sí, Y yo ahí veo un claro ejemplo, ¿no? De repente el otro nos excede siempre, el otro nos excede porque busca lo mismo que nosotros y no podemos dar lo que en ocasiones no tenemos o lo que nos cuesta conseguir. y justamente yo creo que podemos encontrar algo unido a lo que decía, y es que al enfrentarse con el otro, lo que haces es tratar de archivarlo. Entonces, de alguna forma también lo limitas y bueno, resolviendo a la pregunta que hacía Jorge, que era, entonces, ¿qué tienes que hacer con el otro? ¿Cómo tienes que actuar con el otro? En sí, volviendo remitiendo a lo que yo estaba diciendo, es como hacer un reacomodo memorístico, alguna forma en la que estés preparado a partir de un abandono, abandonarte a ti, reacomodar todo lo que tú tenías concebido para enfrentarte a algo nuevo. Y suena así como, hay reacomodo memorístico, es como estar abierto de mente. No, no, no. O sea, ahí va también en juego no solo todo lo que tú sabías, sino todo lo que tú eras. Al final de cuentas, estas categorías se terminaron consumiendo. Y por Es, supuesto, de aquí viene lo que nosotros hablábamos acerca de un amor como de sufrimiento, que no nos referíamos así como sufrimiento o violencia física o algo por el estilo, por supuesto que no, sino que el sufrimiento viene a es como partir una de que pasión, tú te ¿no? vas a abandonar, ¿sí? A partir de que tú te abandonas por alguien más, pero ese abandono es un reconocimiento. Y justamente lo bello de lo que nos decía Han es que a partir de ese reconocimiento en el otro, a partir de ese abandono, también tú te encuentras ahí. Y como ustedes lo habían dicho otras veces, te otras.
O sea, no solamente te das cuenta de que el otro es un otro, sino que tú eres un otro para el otro. Te desprendes de las barreras del yo. Ujú. Sí, En- y si bien Han nos empieza a decir lo mucho que nos puede producir el otro, yo creo que la satisfacción del hombre, te digo, yo creo que una de las mayores desgracias del hombre es vivirse engañado, ¿no? Y intentar comprender que, imagínate, dile a una persona que ha vivido con esas intenciones bondadosas que su misma bondad es una forma de negarle la existencia al otro. Y es algo triste, ¿no? Porque de repente tú al intentar comprender el mundo, lo único que haces es verte reflejado en él y remitirte a ti mismo. Porque cuando de repente tú dices, ok, tú estás entendiendo a las otras personas, dices, no, tú no puedes alcanzar al otro. ¿Por qué? Porque tus formas de conocer al mundo lo hacen desaparecer. el único modo de comprenderlo, de comprender al otro, es dejar de hacerlo. Es decir, desde un yo no se trata de que lo estudies como a un objeto, como un campo de estudio, sino más bien de que tú te vuelvas el otro. Es decir, no se trata de desotrar al otro, sino de enotrarte a ti. Exacto. Hay un aforismo de un autor alemán, ahorita se me olvidó su nombre, pero lo que dice es, cuenta un sueño y dice que en el sueño aparece una especie de dios y le da unas bolitas de cristal y como canicas y que él las empieza a estudiar en un microscopio hasta que las rompe. Entonces él regresa con Dios y dice, oye, perdona, lo rompí. Dice, sí, las estudiaste. Entonces, lo que hacemos con el otro al momento de tratar de comprenderlo desde la perspectiva del yo es romperlo, es evitarlo, es destruirlo y volverlo algo completamente distinto a nosotros, cuando en realidad nosotros somos otros. Es el verso de en nosotros, eh, los otros todos que nosotros somos de paz, en realidad es eso, nosotros somos otros. Porque si bien nosotros vemos, vamos a poner el ejemplo, de que al otro lo ponemos en esa situación problemática, como aquel que nos desafía, como aquel que al intentar conservarse en ocasiones también a nosotros nos desplaza, pero que de alguna u otra forma es algo que debe ser cuidado, también nos pone en esa posición. Hay que nosotros entender que también somos un otro para el otro y que representamos lo que acabo de decir para él, porque a partir de ahí el hombre se enriquece. ¿Por qué? Porque sale de sí, porque en él convergen cosas nuevas. Si bien de alguna u otra forma desde la comprensión del sujeto nos es imposible llegar al otro, yo creo que a partir del aparato y los esquemas mentales que se desarrollaron en donde la subjetividad es lo que prima, se han desarrollado una de las aversiones más grandes. ¿Por qué? Hay que ver esto, ¿no? Por ahí había un cuento decadentista, no recuerdo muy bien de qué autor es, en el cual el hombre ya, ahí nos pone como ejemplo la pérdida de los sentidos del hombre. Ha perdido esa forma de ejercer sus sentidos y los ha deteriorado a un grado tan feo. Pero ahí nos pone otro ejemplo, que es cómo el hombre ha empezado a tratar al otro. Y es algo, vamos a ver, el cuento va de que un sujeto empieza a apreciar la belleza de una difunta, la contempla y queda maravillado con ella. Sin embargo, ante la negación de los mismos sentidos, ahí el hombre ha perdido, vamos a decirlo, la capacidad de ejercerlos de una buena forma y los ha transformado en una forma muy negativa, en el sentido de que destroza. Él, al ver a la difunta, dice, yo tengo ganas de gozar de esos placeres. ¿Y qué hace con la difunta? La viola. Se están perdiendo las barreras que ejerce el otro y lo estamos consumiendo de una forma tan abrupta que de alguna u otra forma él termina consumido y en este sentido violentado de una forma tan grave en la cual ya no se puede ver. Al perder esas formas de trato, por ejemplo, el trabajo, que es algo que nos implica Han, de este ritual erótico que se da con el otro, ese desenmascararse mutuamente, esa pasión que se vive en esos momentos, ha pasado desapercibida por la misma necesidad de la velocidad del hombre. El ritual del amor se ha desaparecido y lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, el hombre ya es puro deseo y de repente, ¿qué hace? Ejercerlo de la forma más descarada. Y La vemos a los masturbación. hombres,
Exacto, vemos a El los porno. hombres que de repente están allá afuera por el mismo deseo que nosotros tenemos del otro, lo consumimos de una forma tan desagradable que hemos eliminado todas las barreras para acercarnos a ellos. Y ahí es donde se pone grave el asunto. Lo hemos visto, ¿no? Lo podemos ver en el ejemplo de aquellos sujetos que de repente va pasando una muchacha linda y por la misma intención de querer saborear y gozarlos, vamos a ponerlo en ese sentido, los frutos del otro, se acerca de una forma tan abrupta que lo termina consumiendo y destruyendo de una forma fatal. Agarra y Se le da la destruye a sí nalgada. mismo y, más importante, destruye al otro. Como dije, a su semejante, a su hermano. Pero bueno, ya antes de terminar, ¿por qué no pasamos a esa pequeña solución tan rica y erótica que es la caricia? ¿La qué? La caricia. Ah, Y yo creo que ahí tampoco hay que perder de mente, ¿no? Si bien la categoría del otro puede ser sobrellevada y uno puede decir, ¿qué me importa? ¿Cuál es la relevancia que tiene frente a mi vida? Yo creo que hay una palabrita que por ahí maneja Levinas. Al otro lo sitúa en la categoría de trascendencia. ¿Y por qué? Porque es lo que realmente me excede, lo que realmente me sobrepasa, lo que me desborda ante su experiencia, lo radicalmente otro, la salida de uno mismo en ese sentido, no en la enajenación, sino en una liberación por la cual el sujeto se engrandece. Y sí, ¿no? Ya teniendo en consideración eso, la caricia toma otra forma, ¿no? Otra imagen. Si bien la caricia nunca supone, nunca consume, es más, nunca se apropia de lo otro, es un conocer sin llegar a conocer, por así decirlo. La caricia jamás llega a distinguir a lo que está tocando, jamás ve la totalidad, extrae porciones, sin embargo, nunca va a llegar a reconocer al otro en su totalidad, jamás lo va a consumir, no lo va a apropiarse en ese sentido. El otro se mantiene distante en la caricia. La caricia no remite a lo conocido, sino es un conocer que, como ya les dije, jamás se va a llegar a realizar. Ricardo por ahí una vez me comentó que cuál es el sentido de este fenómeno si jamás se va a llegar a una conciencia de las otras cosas. Y yo te diré que la ganancia de ella es la única evidencia que podemos tener el otro, que es su existencia. Y es más bello que mediante este fenómeno se encuentre existente el otro en su diferencia, en su alteridad, totalmente ajeno a mí, a apropiarlo y a negarlo en nuestra forma de conocer, que es consumiéndolo. Mediante la caricia, al no poder consumir, al no poder apropiarse, al no poder distinguir en formas completas, el otro se abstrae del consumo y por así decirlo, estamos llegando a un planteamiento más interesante, pues el consumo en nuestro programa o por lo que hablamos representó una de las tantas cosas que empieza a degradar la presencia del otro y la forma de relacionarse con ellos. Te digo, la caricia es promesa eterna, algo que jamás vas a conocerlo en su alteridad. Sin embargo, podemos quedarnos con la bella sensación y el bello pensamiento de que ésta nos va a permitir tener la noción de la existencia de él, la única ganancia que se puede tener. En fin, yo creo que podríamos decir eso sobre la caricia. Esa es la virtud de ella. En realidad, de lo que se trata la caricia es de establecer una relación con el otro. Sí, Es como pero irse juntando, la caricia lo que hace es no suponer una respuesta del otro, es adentrarse a lo desconocido. Porque si es bien intentar enotrarte, finalmente, de alguna, volverte el otro. de alguna Y forma, cuando salgas de ahí, finalmente, ya serás una persona distinta. es que También la la otra persona. caricia, ajá, en ese sentido la caricia no lo que destruye. hablaba de la síntesis, ¿no? Sí, exacto. Eso es fundamental, ¿no? Yo creo que para que el hombre se enriquezca debe de concluirse. ¿Y por qué? Ahí nos pone el claro ejemplo Ricardo, ¿no? De la tesis y antítesis. En este caso, la antítesis de la subjetividad es el otro. Bueno, no de la subjetividad, sino del yo, es el otro. Y cómo se genera ese avance cuando realmente se da la fusión de ellos. No quiere decirse que en este conflicto se abarque todo, sino que se concluyen cosas nuevas. El hombre se transforma, la Se situación cambia. concluye y empieza. Es como cuando sale el sol.
Puede ser. Y es ahí donde, pues, quizás la caricia no sea una solución muy, muy concisa para poder apropiarnos, a conocer al otro, mejor dicho. Es que no se trata de Es que conocerlo, se trata de que te vuelvas el otro. creo No, que no hay una solución así que tú puedas decir concisa, porque si das una solución también es una guía o una serie de listas que al final de cuentas vas a hacer que tú abraces al otro, o sea, lo lo vuelves poseas. objeto. Exacto. Al final de cuentas, una receta te va a decir que todas las personas van a terminar siendo o vas a terminar encontrándolos a partir de un método y lo terminas volviendo un objeto. No, ocurre algo mejor. Se da el reconocimiento del otro que es inalcanzable. Y es más, en esta situación, ajeno al consumo. Lo único que nos queda es que tenemos en mente que la única ganancia que representa la caricia es el reconocimiento de la existencia del otro. Entonces esa fue la conclusión. Ámense. Bueno, pues muchas gracias Ustedes por saben, habernos ámense, no se acompañado. masturben, coman frutas y verduras, Como que eso duerman lo vamos a temprano cortar. y hagan ejercicio. Y serán como el hombre araña. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta edición, en este podcast que estuvimos realizando Jorge, José Luis y yo. Y pues creo que se sacaron muchas conclusiones interesantes, además de abarcar muchísimos temas. Abarcamos acerca de lo que es una sociedad de la salud, abarcamos temas de reinterpretaciones, también pasamos por el hecho de cómo es que nos convertimos en un producto y lo último en Y la los que nos relación con el faltaron otro. también. Sí, por supuesto. Sí, Nos de faltaron muchísimos repente, y da para mucho tiempo más, ¿no? de repente, bueno, este va a ser el primer programa. Gracias por habernos escuchado. Y si llegaron al final, pues muchas felicidades. Se ganaron un abrazo de nosotros. Muchas gracias. Una caricia. ¿Cuál abrazo, una caricia? Y sí, esperamos que si les agradó nuestro trabajo, pues nos sigan acompañando porque pues tenemos la idea de seguir con un poco más de esto. Y para el siguiente programa, no sé si les quieras decir cuál es el tema que vamos a llevar, que es un poquito de lo... Más histórico. De Sí, Tales, ya ¿no? vamos a retomar. La idea de este fue un poquito no pasarnos a retomar desde un principio la historia de la filosofía occidental, sino que es una forma de salirnos un poco de esa línea, pero que podemos abarcar muchos temas actuales y que creo que estuvo muy interesante. El siguiente programa es sobre los presocráticos, en particular Los bueno, milesios. ahorita no recuerdo cuáles son, los milesios. Entonces creo que de ahí Tales, vamos a tocar cosas muy Anaximandro, buenas, Anaxímenes. Y, efectivamente. y yo creo que eso es todo, ¿no? Por el momento. Nos despedimos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Depende a qué hora nos escuche. Hasta la próxima. It's equally. Algo sobre la caricia. Lo acariciado no es tocado, hablando con propiedad. No es lo aterciopelado ni la tibieza de esa mano dada en el contacto lo que la caricia busca. Es esa búsqueda de la caricia lo que constituye su esencia, por el hecho de que la caricia no sabe lo que busca. Este no saber, este desarreglo fundamental, es lo esencial en ella. Es como un juego con algo que se sustrae, y un juego absolutamente sin proyecto ni plan, no con lo que puede llegar a ser nuestro en nosotros, sino con algo otro, siempre inaccesible, siempre por venir. Y la caricia es la espera de ese porvenir puro sin contenido. Esto según Levinas.